Polística. Conversamos sobre ciudad y política. ¿Qué tal? Hola Diego. Hola Patricio, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, hoy día una conversación más de política. Gracias Diego por aceptar la invitación a esta conversación y hoy día queremos seguir hablando sobre la ley de integración social y urbana, el proyecto de ley. ¿No es cierto? Que es un tema central en el desarrollo del país, ¿cierto? Es fuente de un profundo malestar la desintegración, los problemas que tenemos en nuestras ciudades, ¿no es cierto? De hecho, la integración para nosotros también es parte del sentido de las ciudades, o sea, eh, 90% de los chilenos viven en ciudades, ¿cierto? Y según la encuesta de Santiago Cómo Vamos, un tercio de los de los santiaguinos se cambiaría de ciudad, se cambiaría de barrio si pudiese. Eso quiere decir que no viven donde quisieran. Si uno extrapola esa encuesta al resto de las ciudades, podríamos llegar a sobre un 40% de gente que no le gusta donde vive, ¿cierto? Y hay datos que son abrumadores, por nombrar algunos. Uno toma la estación de metro de Baqueano hacia el sur, y se encuentra con que las mujeres tienen un año menos de expectativa de vida. O sea, una mujer en Providencia, o por estación de metro, una mujer en Providencia tiene expectativa de vida de 88 años y en La Pintana 77. En 11 estaciones baja 11 años. O sea, tenemos realmente un problema brutal en la desintegración, la ciudad trizada que hemos estado construyendo y que es parte de lo que está construyendo eh, el sistema político y el sistema nacional, ¿no es cierto? Pero además nos encontramos con un nuevo déficit de vivienda, que no solamente a los campamentos, hacinamientos y allegamientos, sino que además tenemos el deterioro de la vivienda, que genera el problema también de los antes que llamábamos sin casa, hoy día de los sin ciudad, hay gente que ya no está aceptando las soluciones habitacionales que estamos eh, proveyendo anteriormente, y además en los últimos años ha vuelto a subir el déficit de vivienda. Las estimaciones van sobre los 700.000 hogares. Por lo tanto, eso es muchísimo. Así que, Diego, te apreciamos mucho que estés acá. Diego, sabemos que eres abogado de la Universidad de Chile, tiene un máster y un doctorado en Ciencias del Derecho en la Universidad de Stanford. Bien impresionante, ¿no es cierto? Estuviste de profesora ya, hoy día haces clases en la Escuela de Gobierno de la Católica, ¿cierto? Y tiene un vínculo en tu investigación con la ciudad. Tú lo nombras muy bien, a mí me gustó mucho esta frase con la que tú te describes, que como tu área y tu agenda de investigación, cómo el derecho y las políticas públicas inciden en los patrones de segregación urbana. Nos encantaría que dentro de la conversación pudierais profundizar sobre tu agenda y tus proyectos de investigación, ¿no es cierto? Te hemos escuchado en Chile 21, en distintas partes, hablando de políticas de vivienda, hablando de la ley, hablando de la ciudad y constitución. Eh, y bueno, con Patricio nosotros fundamos esta organización que se llama Polística, para hablar de la polis y la política. Eh, Patricio también tiene experiencia en esto, conoce los vericuetos de las tramitaciones, ¿no es cierto? 16 años en el Parlamento, él como arquitecto, ¿no es cierto? Presidió la Comisión de Vivienda y Urbanismo, la Comisión de Obras Públicas, incluso fue invitado por Sebastián Piñera a ser miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano cuando crearon la política. Entonces, creemos que tenemos aquí un ambiente cómodo para poder conversar de esto, sobre todo esta ley que tiene un impacto muy importante en la ciudad y está en un paso político. Eh, y por eso yo quiero abrir esto con algunas preguntas. Voy a hacer algunas preguntas y después tú nos continúas como tú te sientas. Eh, lo que más me importaría saber es qué impacto tiene la ley, para qué sirve, es correcto el diagnóstico, qué entiende la ley por integración, cuáles son los impactos esperados, se van a poder medir, hay algunos atributos, es la gestión de suelo que necesitamos, confunde déficit habitacional con integración. Eh, no sé, Pato, si tú quieres agregar Yo algunas preguntas y le damos la eh, palabra a Diego. quisiera, Diego, que sintieras que puedes hablar también desde tu propia perspectiva de los estudios que has hecho en Derecho, a partir de tu enfoque del derecho, de
de la incidencia que tiene la ley, el poder político, el propio derecho en la constitución de las ciudades, toda vez que tú fuiste muy valiente en el momento en un momento en el debate previo a la creación de que se instalara la constituyente, diciendo en un foro, mire, no se sobreilusionen respecto a lo que puede hacer la constitución en todas las materias de ciudad, porque no hay constitución que sea capaz de recibir todas esas propuestas, y más bien van en administrativa o en sede parlamentaria o en sede gubernamental aquellas materias que van a producir toda esa serie de cambios. Por lo tanto, adelante con más allá de lo que es el estudio que nos impactó a nosotros, que es el estudio que hicieron todos ustedes en el Centro de Estudios Públicos sobre el proyecto de ley. Y entendiendo que este proyecto de ley es apenas una iniciativa, acompañado de la otra, que es una modificación reglamentaria a una ley 20.000 y tanto, y que son las únicas 2 iniciativas. Ya, y después, ¿qué número? 20.741. La 741, y otras iniciativas que se hicieron el 2006, cuando se hicieron algunos proyectos, algunas iniciativas y propuestas, pues, de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, las 56 propuestas respecto a suelo, en fin. Entonces, tú sabes mejor que mejor que los que somos arquitectos, que los que hemos intervenido en academia sobre esto y que hemos hecho clases, sabes mejor que el derecho va a tener que premunir a la sociedad de más instrumentos para resolver este drama de la integración y del drama de la segregación, que tiene un componente que Sabatini describe muy dramáticamente desde sus textos del 2001, que ustedes los citan por lo demás, los textos de Sabatini y Cáceres, en el sentido de no solo la gravedad de la separación, sino la gravedad de la homogeneidad con que tremendos bolsones de ciudadanos viven solo con sus iguales, que tienen tantas diferencias con los otros distintos, y que crea un tipo de país que difícilmente puede construir comunidad, y con una serie y un listado grande de gravedades que no quiero mencionar y que tú puedes explayarte como quieras sobre eso. Perfecto. Bueno, parto por agradecer a Patricio, a Juan Sebastián por esta invitación. Yo encantado de participar de esta mesa virtual, de conversar con ustedes, compartir reflexiones, más que yo, digamos, predicar receta. Lo que más me interesa es un intercambio con personas como ustedes que han trabajado y que conocen mucho de estos temas. En algunos casos tienen un conocimiento muy profundo de algunos aspectos de la política pública que son bien cruciales, que tienen que ver con el desarrollo de nuestras ciudades. Así que la verdad, encantado de participar, y me alegra mucho que hayan formado esta organización que piensa, que promueve la reflexión en torno a la política y la ciudad, que tiene bastante que ver con los temas de investigación que a mí me interesan. Yo, claro, en general soy fundamentalmente académico, trabajo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica haciendo investigación, y el fenómeno, uno de los fenómenos centrales que yo estudio es lo que yo llamo la dimensión institucional de la segregación, porque obviamente la segregación social urbana, es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, ¿cierto? Es un fenómeno sociológico que tiene que ver con cómo nos agrupamos socialmente, cómo nos definimos socialmente en la ciudad, con quién nos gusta cohabitar la ciudad. Hay autores que incluso han mencionado que hay dimensiones psicológicas involucradas en los fenómenos de segregación, de ciertos como estereotipos que vamos formando a lo largo de nuestra vida y que definen un poco las preferencias residenciales que expresamos en la ciudad. Pero también la segregación, y este es un punto central, y que es un poco el tema que les interesa a ustedes también, tiene que ver también con el marco institucional que nosotros definimos para gobernar, para regular el desarrollo urbano, ¿cierto? Y ese marco institucional obviamente proviene de la política, del sistema político el que define ciertas normas, ciertas instituciones, y son esas instituciones las que obviamente tienen un impacto en producir el tipo de patrones que existen en las ciudades respecto de cómo nos distribuimos
socioeconómicamente, racialmente, a veces incluso religiosamente en cómo habitamos la ciudad, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta reflexión parte de tratar de reconocer ese tema, ¿cierto? De que tenemos que pensar en que hay una institucionalidad, un marco regulatorio de gobernanza que va incidiendo en los patrones de desarrollo urbano que nosotros vamos observando a lo largo del tiempo, digamos. Y claro, yo creo que hay un diagnóstico bastante compartido, donde ha existido abundante investigación, como la que menciona Patricio, de autores como Sabatini y muchos otros. Hay un diagnóstico que ya lleva, yo creo que varios años, en torno a cómo nuestra institucionalidad, cómo la política urbana y habitacional chilena se ha enfocado fundamentalmente en aspectos cuantitativos, en tratar de generar un marco que permita la producción masiva de viviendas para grupos vulnerables, incluso también para grupos de ingresos medios, grupos emergentes, como lo llama la política. Pero que uno de los resultados problemáticos de esa política que enfatiza lo cuantitativo ha sido estos patrones de segregación que vemos en las ciudades chilenas, en algunos contextos urbanos de modo muy agudo, como se ve en Chile. Entonces, yo creo que el desafío en el que estamos ahora es que yo creo que tenemos un diagnóstico relativamente compartido, transversal incluso políticamente. O sea, esto hoy día no es una agenda que uno pueda identificar con un color político. Los gobiernos de centro-derecha, los gobiernos de Piñera han tratado de impulsar una agenda política para promover la integración. Los gobiernos de la exconcertación, nueva mayoría o como se llame ahora, también han entendido que muchas de las políticas que se implementaron en los 90 no se pueden seguir implementando porque fueron reforzando los patrones de segregación, y obviamente en otros sectores políticos se ha ido generando la misma reflexión. Entonces yo creo que hoy día tenemos un diagnóstico compartido de que uno de los principales problemas centrales del desarrollo de nuestras ciudades tiene que ver con la segregación, con la desigualdad territorial. Pero el problema es las soluciones, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí el gran desafío que tenemos es construir soluciones, y yo creo que el proyecto de ley de integración social y urbana es un camino necesario, probablemente insuficiente. O sea, obviamente que esto es algo que va a demorar en resolverse, que hay muchos países que en la área urbana, habitacional, están incluso más avanzados que nosotros, tienen problemas similares. Entonces es un problema muy difícil, un problema complejo. De los temas de política pública más complejos, creo yo, es el tema de la integración, de cómo generar integración social en las ciudades. Entonces yo creo que este proyecto de ley, que ha tenido una tramitación bien así tortuosa un poco, y después podemos también conversar por quizás las razones de por qué, pero piensen, por simplemente dar un dato, que este proyecto de ley se ingresó al Parlamento, a la Cámara de Diputados, el 5 de diciembre del año 2018, o sea, casi un año antes del estallido social. Entonces, digamos, este es un proyecto de ley que ha sobrevivido un estallido social y una pandemia que ha tenido un impacto enorme en temas habitacionales y urbanos. Entonces, y además, yo creo que este es un... Sí. y además, desde el punto de vista de lo que es una tramitación de un proyecto de ley, tuvo, después de que se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado recibió una indicación sustitutiva. Y para los que no conocen, tú lo conoces, pero para los que nos escuchan, indicación sustitutiva quiere decir, mire, lo que presentamos el 2018 ya no es. Ahora traemos otro proyecto de ley. Y por la vía de una indicación, para no empezar de nuevo el trámite, cambio el proyecto. Y que es lo que después se llamó el nuevo enfoque. Claro, tal cual. Entonces, claro, yo creo que, y de hecho es un proyecto, y Patricio mencionaba el informe que hicimos un grupo de académicos en el contexto de una mesa que organizó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un informe respecto al proyecto de ley, pero en el estado en el que estaba cuando se estaba tramitando en la Cámara de Diputados. Yo creo que ese proyecto avanzó mucho en el paso de la Cámara de Diputados hacia el Senado, salvo un instrumento que se rechazó en la Cámara de Diputados y que a mí me parecía que era un instrumento interesante, que tenía sus problemas, pero que era perfeccionable, que es el instrumento de las concesiones de suelo público. A mí ese era un instrumento que yo creo que tenía un cierto potencial, que había que hacerle varios ajustes, pero que
pero que era un instrumento interesante y que podía tener un impacto. Pero bueno, ese instrumento se rechazó en la Cámara de Diputados y bueno, ahora estamos el proyecto se está tramitando en el Senado y yo creo que en los otros aspectos del proyecto de ley se avanzó bastante. O sea, de hecho, mucha gente intervino en este debate, así como nosotros formamos una comisión en que hicimos varias recomendaciones, se hicieron desde varios ámbitos de la sociedad civil y de la academia, se hicieron muchas observaciones y yo creo que el gobierno, de hecho, acogió muchas de esas observaciones. Y bueno, ya ahí está el proyecto, tuvo ahí algunos problemas en su tramitación en el Senado, en particular en la Comisión de Vivienda, pero después fue votado de modo favorable en la sala, así que yo creo que hay posibilidades de que prospere y yo creo que es un proyecto que avanza, al menos en el tipo de instrumentos que se encuentran disponibles en la política habitacional chilena para tratar de promover mayores grados de integración. ¿Y qué te gusta? De hecho, de hecho, a mí nos llama la atención el mismo tema, que el diagnóstico es bien transversal. Es bien transversal. Uno ve también las distintas candidaturas, las distintas propuestas, todas apuntan a lo mismo. Eso yo creo que le da mucha fuerza al proyecto. Pero ¿en qué aspecto? Sería interesante si nos pudiera decir qué te gusta de lo que va hasta el momento, ¿para qué sirve? Perfecto, sí, a ver, lo primero es que yo creo que inserta el objetivo de la integración dentro del sistema de planificación urbana chileno. O sea, lo inserta estructuralmente, es decir, hoy en día un plan regulador intercomunal y un plan regulador comunal tienen que incorporar disposiciones que se hagan cargo de la integración, que resguarden e incentiven la integración. Eso, claro, uno podría criticar que es una declaración relativamente programática, porque en el fondo no hay mecanismos como para asegurar que se haga, pero el proyecto de ley dice claramente que tienen que hacer lo que es un deber de las municipalidades y del organismo a cargo de la planificación intercomunal de establecer disposiciones que incentiven y resguarden la integración social y urbana. Y en segundo lugar, crea un mecanismo de seguimiento, es decir, el Ministerio de Vivienda va a tener que diseñar ciertos mecanismos para ir monitoreando que la planificación urbanística en Chile vaya incorporando disposiciones que promuevan e incentiven la integración social. Entonces, yo creo que ahora vamos a tener mayores elementos, mayor información para ir evaluando cómo las municipalidades, cómo los organismos a cargo de la planificación intercomunal o metropolitana están haciéndose cargo del problema de la integración social. Yo creo que ese es un paso adelante, o sea, respecto a lo que había, sin duda es un paso adelante. Y ahí con Diego, respecto... ¿tú consideras en ese aspecto que se mantiene todavía en el proyecto de ley esta contradicción con la Política Nacional de Desarrollo Urbano en cuanto a regionalización y fuerza de los gobiernos locales, por el hecho de que los polígonos urbanos donde se va a hacer los proyectos de integración podían ser establecidos por el CEREMI, o sea, es decir, claro, el gobierno central? Y eso... le están diciendo al poder local, oiga, usted tiene que obedecerme lo que yo le estoy diciendo porque es vinculante. Y también contradice la idea de regionalización, toda vez que se acaban este mismo año de elegir los gobernadores. ¿Eso se mantiene, esa crítica, o se eliminó, se corrigió bien, se está corrigiendo bien, la ves en buen camino? Esa crítica que nosotros formulamos se corrigió de modo completo. Es decir, hoy en día, porque el proyecto tenía inicialmente este instrumento en el cual el Ministerio de la Vivienda, o sea, el gobierno central, podía establecer polígonos donde incluyera incentivos para incorporar vivienda subsidiada en proyectos de desarrollo inmobiliario bien localizados, ¿cierto? Y hubo mucha crítica a que esa facultad que se le da al gobierno central como que alteraba el sistema de planificación urbana, que es un sistema que recae fuertemente en los gobiernos locales. Entonces eso se mejoró y ahí yo creo que el gobierno fue muy receptivo de la idea de lo que dijeron las municipalidades, lo que dijeron los urbanistas, de que se generaba una especie como de bypass institucional. Ahora, yo, así, con la libertad que me permite, que me da la academia, yo
yo también creo que, a ver, yo creo que es importante que, y las municipalidades efectivamente tienen un rol central, sobre todo en zonas urbanas, a la hora de planificar sus territorios. Pero las municipalidades muchas veces tienen pocos incentivos a generar incentivos fuertes para la incorporación de vivienda social en sus territorios, sobre todo las municipalidades de altos ingresos. Entonces, donde yo creo que falta avanzar es en que las municipalidades, si bien van a ser el organismo central en utilizar este instrumento e incorporar la integración social dentro de sus planes reguladores, falta también instrumentos que permitan que fuercen o de alguna manera generen ciertas obligaciones para que todas las municipalidades participen de este esfuerzo por promover integración social. Porque, claro, se está respetando la autonomía, la discrecionalidad que tienen las municipalidades para definir las reglas en sus propios territorios, pero también nosotros necesitamos que todas se hagan parte de este esfuerzo por producir integración social. De hecho, uno de los problemas centrales que tiene la segregación y que refuerzan los patrones de segregación es la fragmentación jurisdiccional que existe en la ciudad. Y en esto hay harta literatura y evidencia comparada. O sea, las ciudades cuando son muy fragmentadas, que es el modelo típicamente norteamericano, el modelo gringo, generan mayor segregación. Hay municipalidades muy ricas, municipalidades pobres y muy poco incentivo para que las municipalidades ricas realmente generen condiciones para permitir la inclusión de vivienda en sus La territorios. propia Universidad Católica dice que la literatura comparada confirma lo que yo he visto en Chile, es la resistencia de los gobiernos locales y los municipios a recibir vivienda social. Los más ricos porque altera la vida de sus electores y los más pobres porque los alcaldes no quieren seguir siendo solamente bolsón de pobreza y les gustaría recibir vivienda a lo menos de capa media para tener una situación de mejor ingreso con todo el efecto que puede tener no tener solamente a los más pobres y no tener un bolsón de segregación. Yo personalmente conozco al alcalde de la quinta región que nos dijo en una oportunidad desde la comisión, pero no me sigan mandando pobres. Me acuerdo de Yori Carrasco de Pudahuel, dice, aquí nos mandan solamente pobres, o sea, ustedes construyen la segregación hacia nosotros, lo que decía el alcalde de Pudahuel, es decir, ustedes nos hacen segregación. Y entonces, si los más pobres no lo quieren porque sufren el efecto, y los más ricos no lo quieren por todos los significados sociales. Acuérdate de una municipalidad en que una alcaldesa, que no la voy a nombrar para no agredirla, una alcaldesa, empezó a construir un muro frente a las viviendas de 12.000 UF para poder impedir que se vieran las casas de los rotos. Claro, pero ahí está el tema. El gobierno local tiene resistencia. Ahí hay un tema que es central, o sea, si la ciudad es para conocer el valor de la ciudad y por qué triunfa la ciudad versus otros mecanismos de convivencia, es porque yo me encuentro con otro y en ese encuentro genero valor, ¿no es cierto? Y ahí, Diego, tú planteas un tema que es bien interesante, porque es como que se planteara por primera vez la institucionalidad se da cuenta que la integración tiene que ser un tema que tenemos que incluir, ¿no es cierto? Y el primer proyecto de ley tuvo una crítica muy grande a que no tenía una definición de integración. Y eso en algunas medidas se corrige en el segundo. ¿Cómo interpretas tú qué es la integración para el proyecto de ley? ¿Y qué es la integración para ti? ¿Dónde están esos gaps? Claro, no, es una buena pregunta. Yo creo que ahí todavía el proyecto tiene cierto grado de ambigüedad. De hecho, es un proyecto que se llama introduce modificaciones para la integración social y urbana, o sea, ocupa como estas terminologías, integración social y urbana. Yo diría que hay como dos dimensiones de la integración, en la cual en general, como los que conversamos de estos temas nos referimos a veces indistinguiblemente, ¿cierto? Pero son dos conceptos que yo creo que son distintos. Por un lado está la integración urbana, es decir, el generar mecanismos que permitan que todas las personas que habitan una zona urbana accedan a los bienes que esa ciudad produce. Y el otro es la mezcla social. Y el otro es la mezcla social, la integración social, claro. Y son dos cosas distintas. De hecho, yo diría que, estoy yendo un poquito a los orígenes del proyecto de ley, yo creo que me costaría, este es un proyecto de ley que se ingresó al segundo semestre del 2018, yo volví en mi doctorado en esa época, entonces no estuve en la concepción original, en esas discusiones me las perdí, pero
pero me da la impresión de que ese proyecto de ley se origina en algún minuto cuando hubo esta idea, que creo que en algún minuto fue promovida fuertemente por Felipe Kast, de que había que densificar las líneas del metro. ¿Ah? Claro. Sí, la ciudad Y justa de entonces, Bópolis tiene eso de claro, que venía mucho altura. esa idea, y es bien notable. A mí me tocó, por ejemplo, cuando yo hice el trabajo campo para mi tesis de doctorado, me tocó andar mucho en metro porque entrevisté mucha gente, distintas municipalidades, centrado fundamentalmente en Santiago, pero se fue para muchas partes y claro, uno todavía anda en metro, digamos, y ve zonas de densidad muy baja, lo que obviamente es una anomalía porque es una inversión pública enorme que debiese ser aprovechada por más gente de la que en algunos trayectos la aprovecha. Entonces, yo creo que el proyecto surgió bajo esta idea de que una forma de generar vivienda social con buen acceso a bienes urbanos de modo más o menos rápido iba a ser generando incentivos para construcción integrada en las líneas del metro. Entonces, el proyecto yo creo que originalmente tenía que ver más bien con esta idea de, y quizás todavía persiste, con esta idea de acceso a bienes urbanos. O sea, que todas las personas que viven en la ciudad logren tener un entorno, una geografía de oportunidades que les permita aprovechar el lugar donde están localizados y obtener cierto bienestar, acceso a colegio, acceso a servicios de salud, a ofertas laborales, etcétera. De alguna manera, romper con la lógica de bajos de Mena, la construcción de un conjunto muy homogéneo socialmente de viviendas sociales en un lugar donde no había prácticamente ningún servicio público a una distancia razonable, romperla con eso y generar mayor acceso a bienestar urbano. Ahora, a bienes urbanos, digamos, servicios que ofrece la ciudad. Ahora, yo creo que todavía falta pensar de mejor modo, creo yo, cómo también la política puede promover la integración en este segundo sentido que mencionaba Patricio, ¿cierto?, de mezcla social. Es interesante porque esto se conecta un poquito con la investigación académica, porque los adultos habitamos una ciudad más extensa que los niños. ¿Ah? Entonces, cuando tú piensas solamente en la integración de un punto de vista urbano, es decir, que hay una estación de metro a que tú te puedas desplazar al trabajo de modo más, que no pases 2 horas en el transporte, sino que te puedas desplazar más o menos rápido a una fuente laboral o tengas un servicio de salud cerca, tú estás pensando fundamentalmente claro, en que esa familia tenga una geografía, ciertos servicios básicos, servicios sociales de buen acceso, pero probablemente los niños en general están mucho más como constreñidos a movilizarse en la ciudad que lo que están los adultos. Por lo tanto, los adultos van a poder interactuar con otras personas, con quizás familias, adultos de estratos quizás socioeconómicos más bajos, van a poder encontrarse en la ciudad con personas que tienen quizás, vienen de un estatus socioeconómico distinto. Se va a generar cierta mezcla en la ciudad, porque los adultos en general habitamos una ciudad más extensa que los niños. Pero es interesante que la investigación académica ha demostrado que la inclusión de niños vulnerables en barrios donde hay donde son más diversos, digamos, no hay una alta concentración de pobreza, los niños se ven muy beneficiados económicamente en el futuro cuando pasan a habitar en un barrio que es más integrado socialmente. El moving to opportunity. Tal cual, ese tipo de literatura ha generado resultados estadísticamente muy robustos respecto al efecto que generan los niños moverse a un barrio donde hay mejor acceso a servicios, que está más integrado socialmente. Entonces yo creo que ahí falta una reflexión y falta también pensar en políticas que nos permitan tratar de mejorar también esa inclusión social, esa mezcla social que es tan necesaria, no solamente por los resultados económicos futuros que puede tener para los niños, ¿cierto?, sino que también para generar mayores grados de cohesión social y un montón de otras variables socioeconómicas que son muy importantes. Y ahí tenía un problema de ida y vuelta, porque tú no puedes llevar 2/3 de una ciudad a donde vive 1/3, ¿no es cierto? Claro. Y entonces lo que produce la solución es dotar de tan buena infraestructura que los que tienen más capital social se puedan instalar en estos otros sectores. O sea, tienes Claro. que todo simultáneo. Es un doble juego, ¿cierto? O sea, en algún minuto en una comisión que organizó la Fundación Techo, en la que también participé respecto a estos temas, se hablaba del estándar 2060, es decir, que no hubiese ningún barrio en una ciudad que tuviera menos de un 20% de familias vulnerables
pero que tampoco hubiera ni un barrio en la ciudad que tuviera más de un 60% de familias vulnerables. Eso no podría utilizar un estándar de ese tipo para de alguna manera medir los grados de integración social que existen en los barrios de una ciudad. Y en ese sentido, el proyecto de ley no pone un máximo. No, y es algo que todavía tiene que operacionalizarse. Probablemente, quizás la ley no es, ahí Patricio puede tener una opinión más clara por su experiencia parlamentaria, pero quizás la ley no es, tampoco es el mejor instrumento para ir definiendo con precisión estos estándares. Quizás es mejor delegarlo en normas más bien de nivel reglamentario, pero nosotros creemos, en algún momento lo formulamos en el documento que hicimos en el Centro de Políticas Públicas, de que era necesario establecer ciertos o generar un mandato para que se genere cierta evaluación más concreta de cómo se está avanzando en integración social y urbana en las ciudades. A mí me gusta más eso, porque me gusta más esto que acabas de decir recién, más que rigidizar en la ley, claro, consagrando casi en el cuneiforme las cifras, cuando en realidad tú tienes que tener las flexibilidades para que algún instrumento administrativo desde la administración central o regional o incluso local, con intervención local, con los conocimientos más precisos lo pueda hacer. Y yendo más a instrumentos de los que propone el proyecto, o mira, saliéndote si quieres del proyecto, pensando en cosas que se te ocurran a ti para legislaciones futuras o administraciones futuras. Sí, hay todavía, no sé si existen respuestas para evitar esta sobreconfianza que tuvo originalmente el proyecto respecto a la sobreconfianza en el mercado, que la Universidad Católica decía que el proyecto tenía una excesiva confianza en el mercado. Incluso decía, mire, ¿por qué no hacemos una combinación entre incentivos y obligaciones? Porque no basta decirles, mire, usted es desarrollador inmobiliario, haga negocio inmobiliario en este territorio que yo le voy a entregar y aquí va a poder salirse de las normas habituales. Si usted tenía tal densidad, puede aumentarla. Si tiene tal altura, puede crecer. Si tiene tal ocupación del suelo, puede usarla más. Sáquele más partido al negocio, pero usted se compromete a hacer mi integración social y me trae no solamente... En fin, toda esta fórmula. Pero al final... le estás diciendo al mercado, yo le ofrezco esto y usted haga el negocio porque a usted le va a comer, pero ¿cómo quedan las obligaciones? Y ustedes hacían una frase general, que les echo de menos una cosa más específica, de decir, mire, estas serían las obligaciones. Y te lo planteo esto junto, para no tirarte después de un lado por banda para todos lados, te tiro al tiro lo que conversábamos con Juanse, que es sobre el arriendo, la idea de los arriendos. Esto de si puedes contar qué experiencias se conocen sobre arriendo, porque ustedes mismos, y tú sabes mejor que nadie, cómo opera el derecho en materia de esto de los arriendos. Aquí hay tareas, ustedes decían, hay materias de administración, de sanciones, de deberes de las partes, de fiscalización, de incentivo, cómo se va a comportar el chileno, sobre todo en un momento en que el estallido social, con justa razón de origen, no pero necesariamente con justa razón de operación final y de propuesta, habla casi de atropellar los derechos con tal de satisfacer al que tiene necesidad social. Y hay una discusión planteada desde el comienzo de las candidaturas presidenciales, cuando alguien dijo, mire, por sobre el derecho de propiedad está el derecho a la vivienda, es decir, y le hicieron en el debate que tuvieron Boric y Jadwe. Boric dijo que él no estaba de acuerdo con esa idea y que había que conversar sobre este tema, de si acaso a alguien le faltaba vivienda social, pues tendría que ir, si se tomaba un terreno no habría desalojo. Entonces él contestó, mire, no, yo eso me gustaría, creo que es muy importante, pero habría que conversar sobre ese tema. Entonces, está en el debate este tema del derecho. Entonces lo planteo en todas las dimensiones, en las obligaciones de los privados, en el negocio, en la sobreconfianza, en el cumplimiento del arriendo, en las experiencias comparadas, que te puedas explayar sobre ese tema, si a ti te parece, Juanse, no sé si. Sí, no, o sea, es un instrumento más la renta. Yo creo que hay experiencias buenas y malas en Chile al respecto. Sí. Claro, bueno, parto por decir que, claro, lo que pasa es que el proyecto de ley
es un proyecto de ley que tiene un nombre muy ambicioso, y quizá el nombre tampoco le ha jugado mucho a su favor, porque es la Ley de Integración Social y Urbana, y uno pensaría que esa es la legislación que realmente va a resolver los problemas de segregación que tenemos en nuestra ciudad. La verdad es que el proyecto de ley avanza en incorporar ciertos instrumentos a la legislación chilena, de los que no contábamos, ¿cierto? Y que hay que hay que implementarlo y después hay que evaluarlo, ¿cierto? Hay que ver bien en qué medida con estos instrumentos se generan los resultados que uno busca. Entonces yo diría que el proyecto de ley hay que concebirlo como una parte, un avance dentro de un montón de cuestiones de políticas que hay que implementar y hay que innovar, hay que crear para ir tratando de resolver estos temas. Nosotros hicimos, partiendo por la primera pregunta que hacía Patricio, el primer comentario, nosotros hicimos, claro, una crítica a la versión original del proyecto de que era un proyecto que estaba basado fundamentalmente en incentivos. En incentivos al desarrollador inmobiliario. Incentivo al desarrollador inmobiliario, tal cual. Y en esto es interesante porque yo creo que es, digamos, hablar de incentivos al sector privado en el discurso público es recibido de modo distinto antes del estallido social y después del estallido social. O sea, de hecho, esta idea de los incentivos viene de una modificación que se hizo al DFL2 y a la Ley de Aporte al Espacio Público del 2014, que introdujo esta idea de generar incentivos para promover proyectos de integración social. Y eso dio lugar al reglamento, que se demoró 6 años en tramitarse y que se aprobó justo cuando empezó a tramitarse esta ley, y esta ley amplía esa batería de instrumentos. Y claro, cuando yo me acuerdo que conversé con una persona que trabajaba en el Ministerio de la Vivienda en la época en que se diseñó la Ley de Aportes al Espacio Público, me decía que cuando ellos incorporaron esta idea de los incentivos, era una idea totalmente transformadora, novedosa, progresista. Esto fue en el gobierno de Bachelet 2. Claro, Bachelet 2, claro. Y era alguna idea totalmente innovadora, progresista, de la que se esperaba mucho, que generaba mucho mejor resultados en nuestro desarrollo urbano, un desarrollo urbano más inclusivo, etc. Y claro, esa idea de incentivos después del estallido social parece muy débil, ¿cierto? Y la verdad es que la experiencia comparada demuestra que una política que se sustenta solamente en incentivos, teniendo en cuenta todo el riesgo que para un desarrollo inmobiliario puede existir a la hora de organizar la construcción de un proyecto de vivienda integrada, puede traer resultados insuficientes o muy, muy limitados, digamos. De hecho, en algún minuto se hicieron algunas modelaciones en el Centro de Políticas Públicas de la Católica respecto de cuánto incentivo había que dar en ciertas localizaciones, y la verdad es que las matemáticas no cuadraban tan bien, y sobre todo hoy día con la resistencia que existen en muchos barrios bien localizados a la construcción en altura, la idea de los incentivos podía en la práctica tener un impacto limitado. Yo creo que esa idea se modificó limitadamente en la nueva versión del proyecto de ley, porque esta idea del incentivo estaba pensada fundamentalmente para que el gobierno central definiera polígonos en la ciudad y ahí introdujera los incentivos bypaseando a la planificación urbana, a la planificación comunal. Ahora el gobierno local es el que tiene que hacerlo. Y el gobierno local tiene que resguardar. La ley es bien interesante como está formulada en su proyecto actual. Dice resguardar e incentivar. Entonces, a mí no me queda del todo claro que la única posibilidad que tiene un municipio sea incentivar la construcción, dar incentivo urbanístico para proyectos integrados. También eventualmente quizás podría generar obligaciones, pero claro, ahí habría que ver bien de nuevo, volvemos a la idea, al tema de cuáles son los incentivos para los gobiernos locales, para que los gobiernos locales lo hagan. Entonces, yo creo que eso se mejoró, pero parcialmente al menos el tema de estos incentivos. Y yo creo que es importante hablar de obligaciones, pero no bajo esta idea de que uno quiera restringir totalmente la propiedad privada y el desarrollo inmobiliario privado, no. Yo creo que nosotros necesitamos estructuras regulatorias sofisticadas que permitan ir estableciendo obligaciones en ciertas ubicaciones acompañadas de incentivos. Cuando las obligaciones están acompañadas de incentivos, yo creo que puede generar una respuesta interesante desde el punto de vista del sector privado para generar proyectos integrados. Pero claro, yo creo que hay que hablar ahí de obligaciones, es decir, qué es lo que se utiliza, por ejemplo, en muchos estados en Estados Unidos han implementado estos mecanismos que se llaman zonificación inclusiva, en que hay obligaciones para que proyectos inmobiliarios privados incluyan una cuota de
unidades de interés social dentro de su desarrollo inmobiliario, digamos. Y hay harta experiencia acumulada, hay lugares en que ha funcionado bien, hay lugares que no ha funcionado tan bien. En la ley francesa también está. Está la ley francesa, tal cual, en Europa hay un montón de experiencia respecto de eso. Entonces, yo creo que hablar de obligaciones para el desarrollador inmobiliario para que se generen cierta oferta de vivienda integrada es importante. Y como también es importante hablar de ciertas obligaciones que debiesen definirse a nivel comunal para que todas las comunas que son parte de una zona metropolitana contribuyan con una porción de vivienda social. Es lo que en Estados Unidos se llama la doctrina de la contribución regional justa. Yo escribí una columnita pequeña en CIPER hace varios años, como contando la historia de esta doctrina de la contribución regional justa, en la cual se establecen ciertas obligaciones para que todas las municipalidades que conforman un área metropolitana contribuyan, generen las condiciones para que se genere vivienda social dentro de sus comunas. Esa es otra obligación de la cual yo creo que también deberíamos hablar, y lamentablemente el proyecto no lo hace, pero es algo que lo que también se podría avanzar con legislación futura. Y bueno, y ahí está, y el otro tema es el arriendo, que el arriendo tuvo su momento en el proyecto de ley de integración social con las concesiones. En el diseño original se establecía esta idea de que el Estado podía concesionar suelo público para hacer proyectos que incluyeran un porcentaje de vivienda en arriendo, que se iba a financiar con el subsidio del arriendo, donde las personas iban a tener acceso a esa vivienda utilizando el subsidio de arriendo. Esa era una idea interesante, creo yo, porque tú garantizabas suelo, o sea, promovías que el suelo público se utilizara para vivienda, promovías también la integración social, porque una parte de ese proyecto que iba a ser concesionado iba a estar destinado a vivienda en arriendo para grupos vulnerables, y el tercer componente interesante era que una concesión, es decir, el Estado nunca se deshacía de ese terreno, no lo vendía. Entonces tenía varios componentes interesantes. El problema es que no se definían las cuotas, que no estaba claro cómo iba a ser la composición, que habían reglas de administración, que había que definir de mejor forma, pero lamentablemente ese proyecto, esa idea se cayó. Pero yo creo que ahí hay un tema enorme que trabajar, porque nosotros ahora en Chile tenemos un programa de subsidio del arriendo, es decir, familias pueden acceder a un subsidio del arriendo, pero no hay instrumentos suficientes para generar oferta de arriendo. Claro, no es lo mismo. Yo entiendo que también hay una mala, hay una experiencia compleja la del arriendo en ese sentido, porque el Estado después no puede cobrarla. No tiene cómo cobrar las rentas. Entonces, pero si tú asocias esas unidades de arriendo a que se utilicen a través del subsidio del arriendo, eso podría subsanar ese problema. Y lo de la inmobiliaria popular es otro ejemplo de que esto eventualmente podría funcionar. Tampoco que no es la primera inmobiliaria popular que se hace, está bien brandeado. Bueno, además, claro. Entonces, yo creo que hay que diversificar la oferta de vivienda para grupos de bajo ingreso en Chile. Hay que utilizar una batería de instrumentos. El Estado tiene que hacer gestión de suelo, el Estado tiene que promover políticas que incentiven la oferta de arriendo, así como está subsidiando el arriendo directamente a grupos vulnerables a través de estos vouchers de arriendo. El Estado tiene que utilizar su potestad regulatoria para establecer incentivos y obligaciones para el desarrollo inmobiliario, para las que las comunas generen oferta de vivienda social. Es decir, hay que utilizar un abanico amplio de instrumentos y dejar de concentrarnos en un puro instrumento, que son estos programas de subsidios habitacionales, que cada año son menos efectivos en generar oferta de vivienda social. Y en ese sentido, este proyecto de ley abre este espacio de la gestión de suelo urbano. Un atributo que antes tampoco estaba. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves suficiente? Yo lo encuentro un paso importante que dio el proyecto de ley en su formulación actual, que fue, de alguna manera, incorporar en la legislación las famosas glosas presupuestarias, que permitían que el serbio adquiriera suelo y a veces otorgara financiamiento adicional a ciertos proyectos habitacionales. Entonces yo creo que, digamos, este proyecto legisla por primera vez esta posibilidad de hacer gestión de suelo más directa desde el punto de vista del Estado. Y eso yo creo que es un avance enorme, es un avance importante, creo yo. Así que... ¿De qué manera? El Estado puede comprar directamente suelo. Comprando y vendiendo. Comprando, fundamentalmente. El proyecto lo menciona, señala la posibilidad de que el serbio compre suelo sin estar asociado a un proyecto habitacional necesariamente.
O sea, utilice fondos del Fondo Solidario de Vivienda para comprar suelo bien localizado, independiente si hay un proyecto habitacional concretamente en ese suelo. ¿Y cómo se resuelve en derecho, Diego, de que tú puedas, que el Serviu pueda comprar? O sea, está aquí en la modificación del área de ¿Cómo se expropiación, ¿no? resuelve? Déjame terminar la pregunta, Seba. ¿Cómo se resuelve que el Servio le pueda comprar a otra repartición del Estado sin estar obligado a comprarle a precio comercial? ¿Cómo No, le puede comprar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo le puede comprar a bienes nacionales? Claro, eso es una buena pregunta, pero el proyecto no habla, hasta donde entiendo yo, de compra de suelo público. Habla de compra de suelo privado, claro. Yo te lo planteo a ti por tus conocimientos de derecho. Claro, sí, no, y ahí no lo sé, la verdad. O sea, y yo creo que probablemente difícil que con la regulación actual eso pueda ocurrir. ¿Ah? Claro, eventualmente si es que se llega a un acuerdo para que con los fondos que el Ministerio de la Vivienda tiene disponibles pueda comprar un suelo que pertenece a una cierta repartición estatal, yo creo que eventualmente se podría hacer. Pero no hay una regulación específica al respecto de lo que, al menos de lo que está en el proyecto de ley en su versión actual, digamos. Y eso se hace también como parte de captación de plusvalía, ¿no? Porque viene el MOB, regenera una zona completa y después tiene que comprar tiene que comprar tarde el suelo que valorizó. Claro, tal cual. Bueno, en otra oportunidad yo espero que tengamos largas conversaciones sobre recuperación de plusvalía, ¿no? Que venimos planteando desde el 2001 y no se ha avanzado nada, y es tan injusto cuando el Estado toca con la varita del rey Midas a un determinado sector que muchas veces suele ser un sector que tiene los mejores vínculos para esa inversión de un buen estándar por parte del Estado, y termina teniendo una gigantesca plusvalía con el dinero que invirtieron todos los chilenos que tributaron a nombre de la sociedad, y la sociedad le otorgó la plusvalía a esos privados. Y en Chile se considera absolutamente legítimo, y hay sectores en Estados Unidos, líderes del sistema de libre empresa y del capitalismo, donde la plusvalía se recupera, y es obligación recuperarla porque el privado entiende que él no hizo nada. Totalmente de acuerdo, sí, yo también es un instrumento del cual, claro. Yo pienso lo que señala Juanse es un tema para una nueva legislación, para otro proyecto de ley y de larga discusión. Claro, totalmente. Porque lo planteó ahí entre medio Juanse, que es una cosa... No, es que aquí esto abre una cantidad de temas de muy fascinantes. Diego, ¿cuál sería para ti uno de los atributos más importantes para promover este proyecto de ley? A nosotros nos interesa difundir tu mirada, difundir el debate. Ojalá que proyectos que, si estén bien planteados, no sean de uno u otro color político, sino más bien sean buenas políticas públicas. ¿Cuál sería tú los atributos que deberíamos o fortalecer o difundir? Y yo me sumo a esa pregunta porque es la pregunta que se hace política con su propósito de ayudar a la política. O sea, nosotros no estamos hablando, sin dejar de tener opiniones personales, no estamos hablando desde una trinchera, no somos la organización de un partido político ni de un conglomerado de candidatos presidenciales. Nosotros queremos ayudar a la política, que a la política le resulten aquellas cosas que democráticamente tiene que debatir en función de la buena ciudad. Yo me sumo a la pregunta, pero te la fundamento en un sentido más global todavía. O si además quisiera agregar, si me permite, Juanse, que tú digas, mire, con este proyecto es apenas una parte y hay que hacer otra ley para otro aspecto. Claro, no vamos a resolver ni un tercio. O si el primer, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo creo que es muy difícil, y ahí uno, yo creo que como académico tiene que ser muy responsable en decir de que es muy difícil predecir resultados muy concretos de un proyecto de ley. O sea, digamos, y esto, no sé, ustedes probablemente tienen un montón de experiencia también, Patricio, como parlamentario, y en tu experiencia también profesional, Juan Sebastián, de que, claro, uno tiene una legislación, pero esa legislación hay que implementarla, y la implementación de una ley también requiere un montón de otras normas, y que se generen un montón de prácticas y actividades y actos que hacen que las cosas son muy complejas, y
y al final, digamos, el resultado directo de la política quizás va a tener que ver mucho más con cómo, lo que se llama a veces en las políticas públicas la última milla, cómo se hace el Ya, delivery de esa política. ten la audacia, aunque sea con elástico, sin ponerle firma, de decir, pero algunas cosas que deberíamos promover de este proyecto de ley o algunas cosas que deberíamos incentivar a que se agregaran, ya sea en esta ley o en otra, en fin, qué aspecto, pensando que a los tres nos preocupa la segregación y la necesidad de la integración en la ciudad. Perfecto, sí. A ver, lo primero que yo diría es que es difícil pensar que esta ley no es un avance respecto de lo que hay. O sea, a mí me cuesta pensar en un argumento sólido que alguien me pudiera dar para convencerme de que es mejor quedarnos con lo que está que con esta ley. O sea, en eso yo creo que no, yo al menos no me perdería. Entonces, claro, el argumento que a veces se formula es decir, mira, yo sí quiero una ley de integración social, pero quiero una ley de integración mucho más poderosa, mucho más comprensiva de la que está acá. Pero a mí, claro, esa lógica a mí no me convence. Claro, a mí eso no me convence, porque yo creo que hay que ir progresando con todo lo que se pueda en el momento en que se pueda, sobre todo en un tema tan urgente como este. Entonces, tanto es así que yo creo que si es que en la nueva Constitución, por ejemplo, se incorpora el derecho a la vivienda, yo he escrito sobre el tema del derecho a la vivienda, que yo creo que hay alto consenso, es muy probable que si incorpora el derecho a la vivienda dentro del listado de derechos sociales en la nueva Constitución, va a haber una disputa importante probablemente por cómo se formule el derecho a la vivienda. Es distinto, el derecho a la vivienda puede tener distintas formulaciones, pero el derecho se va a incorporar, y yo creo que entendiendo que los derechos sociales son mandatos para que el poder público se haga cargo de estos ámbitos del bienestar social, es mucho más importante, sería muy importante que esta legislación fuese parte del repertorio de instrumentos que tiene el gobierno en su momento, que va a tener el gobierno en su momento, bajo el mandato del derecho a la vivienda, que eventualmente va a estar constitucionalizado, de que si que no existiera esta legislación. ¿Ah? Entonces, yo creo que este es un paso incompleto, probablemente, como toda legislación. Hay varias cosas que uno podría agregar, pero yo creo que a mí al menos me queda relativamente claro. Obviamente uno está siempre dispuesto a escuchar un argumento contrario, pero para mí me queda claro que esta ley introduce un avance respecto de lo que hay. Hay cuestiones a mí que me gustaría que se avanzara más, como esta idea de las obligaciones. Yo creo que a puro incentivo no vamos a resolver, a puro incentivo el impacto de una ley de integración social va a ser limitado. ¿Ah? Es decir, si es que no somos capaces de generar ciertos estándares más que incentivos. O sea, a mí me gusta pensar la ciudad como estándar, ¿ah? Como estándares a los cuales todos deberíamos tener acceso. O sea, y la vivienda social debe ser un estándar obligatorio y distribuido de buena forma dentro de las áreas urbanas del país. Entonces, yo creo que me gustaría a mí que el proyecto de ley avanzara en introducir esta idea de las obligaciones. Obviamente que un proyecto de ley, una ley como instrumento no puede establecer una obligación concreta, digamos, pero que permitiera de modo más directo el establecimiento de ciertas obligaciones, yo creo que sería importante. Así como también me gustaría que el proyecto de ley tuviera ciertas consideraciones o algunos mecanismos para generar obligaciones a nivel metropolitano, es decir, que la ciudad se piense como un todo, no solamente desde el punto de vista local. Hay un rol que se le otorga. Aparece esa figura del intendente, del gobernador regional. Del gobernador regional, claro. Hay un rol que el proyecto de ley se lo da a los planes metropolitanos, ¿eh? Pero yo creo que no basta con simplemente permitir que los planes intercomunales establezcan ciertos incentivos en ciertas zonas de la ciudad, sino que es necesario pensar que, sobre todo en ciudades fragmentadas, como jurisdiccionalmente me refiero, fragmentadas desde el punto de vista de que hay muchas comunas dentro de la misma ciudad, y comunas que son muy distintas, yo creo que es importante pensar también en mecanismos metropolitanos para generar una distribución más justa de vivienda social en la ciudad. Oye, Juanse, me gustaría que ya que lo
lo hemos hostilizado amistosamente, pero hostilizado a Diego, preguntarle en estos minutos finales, ¿hay algo que tenías ganas de decir y no lo has podido decir producto de este arrinconamiento que te hemos ido haciendo con los temas y preguntas que te planteamos? ¿Hay algo que tú tuvieras ganas de plantear sobre el tema integración o derecho, o vivienda, en fin, para esta oportunidad con política? Bueno, yo creo que hemos tocado, hay tantos temas, ¿cierto? O sea, yo creo que uno puede, digamos, podríamos probablemente tener miles de conversaciones sobre cada uno de los temas que hemos abordado: recuperación de plusvalía, incentivos, obligaciones, mercado. Yo creo que, a ver, yo quería, quizás simplemente enfatizaría el hecho de que es necesario pasar del diagnóstico a las soluciones, ¿ah? Y todavía uno ve en el discurso político declaraciones filosóficamente interesantes, pero el punto de vista de las políticas... Estamos hablando sobre el problema segregación e integración. Claro, claro, no, claro, sobre eso yo creo que todavía uno ve declaraciones sobre el diagnóstico, sobre la importancia de la integración, pero yo creo que es importante pasar a una conversación sobre instrumentos y a entender que, digamos, todos los instrumentos son limitados, no hay balas de plata en materia de integración social. Entonces es necesario ir ampliando el repertorio de políticas, de instrumentos que los gobiernos locales, gobiernos regionales ahora y el gobierno central tiene para poder ir generando condiciones que permitan mayores grados de integración e ir evaluándolas en el camino. De los 9 candidatos presidenciales que había a la fecha de junio, tres candidatos de los 5 que habían hablado en debates de televisión, de los 6 que habían hablado en debates de televisión, 3 candidatos mencionan integración social urbana. Uno fue Lavín, que naturalmente además hay que reconocerle que hizo la experiencia, dio el inicio a la experiencia en Las Condes, esa bien interesante, no sé si interesante, pero audaz, políticamente audaz. Desbordes, que lo planteó en el debate televisivo sin que se lo preguntaran. Briones, según me informa Juanse, que lo tiene en su documento, que tú sabes, tú lo conoces. ¿Ciudad Justa de Bópoli? Y creo que tú me dijiste que Belín Matei tenía algo de eso, ¿o no? No. Bueno, hacía un trabajo con Iván Poduje, pero más bien... No de integración. Sí, Ya. más bien orientado al déficit cuantitativo. Y a los otros yo no digo que no lo tengan en sus programas, a lo mejor lo tienen en sus programas por escrito, pero no lo han mencionado a la fecha de junio, no lo plantearon en ningún debate en integración. Y tu arenga final Sí. nos interpela, nos identificamos con ella. De Sí, hecho, perdón, Diego. No, dale tú, José. No, yo me iba a sumar nomás que hay creciente evidencia de la relación entre estos déficits cualitativos de la vivienda y malestar. Claro. Voto populista, postura antisistema, por la experiencia de vivir la segregación. Sí, no, es interesante. De hecho, ahora, para hacer un poquito de autobombo, pero humilde, obviamente, aprovechando lo que la oportunidad que también me dio Juan Sebastián al comienzo, yo recuerdo el día del estallido social, el 18 de octubre del 2019, yo estaba presentando un trabajo que hicimos con un colega en la Escuela de Gobierno, en una conferencia, en la cual básicamente lo que hacemos es comparar una muestra de familias que viven en campamentos en Santiago con una muestra de familias que viven en viviendas sociales, viviendas entregadas a través de los programas de subsidio habitacional en Santiago, y a través de ciertos métodos estadísticos comparar, digamos, personas que se encuentran más o menos en la misma situación socioeconómica, y en ese trabajo hay algunos resultados como bien sorprendentes. Por ejemplo, una cuestión que Juan Sebastián también ya lo comentaba antes, que es que las personas que viven en un campamento tienen una disposición mucho mayor a mantenerse viviendo en el barrio en el cual que viven que las personas que viven en una vivienda formal. O sea, mucha más gente viviendo en vivienda subsidiada tiene ganas de salir de su comuna versus las personas que viven en un campamento. Esto yo lo estaba como reportando por primera vez en una conferencia el día del estallido social, y claro, tiene que ver con el hecho de que en nuestra política habitacional, lamentablemente, con todo el esfuerzo que se ha hecho y con todos los matices que hay que hacer,
Hay proyectos buenos, hay proyectos muy malos, pero también hay proyectos buenos. Es Total- segregadora, pero ha sido segregador, ha profundizado los niveles de segregación. claro. Y hay un tema, para cerrar, para el tema final que quería decir, es que hoy día nos encontramos en una coyuntura muy compleja, porque tenemos, creo yo, un diagnóstico más o menos compartido y claro de la importancia de la integración y de evitar los patrones de segregación, pero al mismo tiempo estamos con un déficit habitacional enorme, producto de lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo el impacto económico que ha tenido la pandemia en familias vulnerables. Entonces, el Estado en los próximos años se va a tener que hacer cargo no solamente de producir proyectos integrados, sino que de entregar soluciones habitacionales a miles de familias que están viviendo una situación habitacional muy precaria, muy compleja. Y balancear esos dos objetivos no es fácil. ¿Ah? O sea, producir masivamente vivienda social en condiciones de integración requiere reformas muy innovadoras, reformas muy profundas a nuestra política urbana habitacional. Yo creo que ese es el desafío central que tenemos hoy en día, y yo estuve también recorriendo algunos de los programas de gobierno y veo que todavía la discusión de los candidatos actuales está a un nivel muy general, o sea, pensar en políticas concretas, efectivas, basadas en evidencia, de que nos puedan ayudar a resolver esta disyuntiva enorme que tenemos, dificilísima, entre déficit y segregación, es algo que yo creo que todavía no permea fuertemente el debate político que estamos viendo hoy día. Pero bueno, yo creo que hay altas propuestas, este proyecto es un avance parcial, pero es un avance, pero yo creo que hay que seguir avanzando en un montón de otros proyectos, en un montón de otras leyes que nos puedan, digamos, ofrecer una batería de instrumentos más diversa para enfrentar estos desafíos. Yo aplaudo a nuestro invitado. Oye. No, no, yo tomé nota aquí, muchos temas que me encantaría profundizar. Sí. Bueno, cuando quieran repetimos la conversación. Yo creo que vamos a tener que hacer una ronda por muchos otros y después volver a Diego en unas conversas más allá. Sí, Feliz, encantado. sí. No, muy interesante. Gracias por la disposición, con la abertura que compartiste tu conocimiento, tu experiencia. Eh, Después por interno te pedimos esta investigación de la que hablabas, que a lo mejor sería interesante anexar a este mismo programa. Yo me Perfecto. siento muy agradecido de esta conversación contigo, Diego. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Un agrado conversar con personas como ustedes, tan preparadas y tan motivadas por discutir estos problemas. Así que cuando quieran repetimos la conversación, Ojalá la ojalá de próxima. modo presencial, eso sí. Sí, puedo hacer con un café o Eso, una copa de vino o algo. cuando quieran. Buenísimo. Gracias, Diego. Ya pues, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao. Si te gustó Polística, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube.